Since the first volley of gunfire, brave Americans in every generation have answered the call of duty and won victory for freedom. Al ver tanta angustia y tanta tensión, esta noche quiero empezar proponiendo una hipótesis. Lo que estamos viendo, las amenazas, los insultos, las humillaciones de Donald Trump contra Irán y contra todos los países, ¿no serán la herramienta perfecta para lograr lo que ellos quieren? Que el mundo adopte el nacionalismo. Porque mire, al estar amenazando a los países con guerra, ¿qué es lo que realmente logra? Que los países adopten un nacionalismo automático y que desconfíen de los acuerdos internacionales. Y mire por dónde, si se adopta el nacionalismo en el mundo, será el arma perfecta para derrotar el expansionismo de China. El otro gran problema es quién está detrás del nacionalismo, porque hoy en Estados Unidos están peleados. Por un lado tenemos a los que quieren guerra contra Irán y por otro lado a los que no quieren guerra contra Irán. Veamos qué está pasando. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. We'll see what happens. It's going to be a bad problem for Iran if something happens, I can tell you that. They're not going to be happy. They are not going to be happy people. Okay? I can assure the American people, I can assure the world, President Trump will continue to ratchet up the pressure on the Islamic Republic of Iran such that their behavior will change. The president's policy here is maximum pressure, and I think what he means by maximum pressure is maximum pressure. We got a full review of the threats that were being posed against American interests and American men and women in the Middle East, and the action taken by the administration is totally appropriate. Do not have the permission preemptive war against Iran. Way back when we were lied to about the situation in Vietnam, and we went into a war which ended up costing us 59,000 lives based on a lie. 2003, we were lied to in terms of Iraq supposedly having weapons of mass destruction. We lost over 4,000 brave Americans, and hundreds of thousands of people in the region were killed and forced to leave their homes. I believe that a war with Iran would be an absolute disaster, far worse than the war with Iraq, and I hope the American people tell this administration that we will not go to war. This administration as to whether they think they have existing authority to engage in a preemptive war against Iran. There are many of us that worry that they could try to contort one of the old war authorizations from 2001 or 2003 such that they could launch a strike against Iran and never come to Congress. My argument is that you do not have the permission of Congress to go to war in Iran. If you want a war in Iran, you have to come to us. برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشده. امام اینجوری تعبیر. سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. به محض اینکه ایران بزرگ رو تهدید میکنن، همه اونهایی که مسئولیت روی زمین بر دوش اونهاست به کاخ سفید میگن که این حرف بسیار خطرناکی بود که زدید. This is not the way serious countries deal with each other. The United States may be used to doing that with clients, but they cannot do that with Iran.
ظرفیت تولید محصول غنیسازی کشور بدون اضافه نمودن زنجیره و یا سانتریفیوژ با برخی تغییرات فنی به حدود 4 برابر افزایش یافته و اطلاعات طراحی در این خصوص به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است. Muchísimas gracias al equipo detrás de la razón, muchísimas gracias a usted. Como siempre, vamos directamente con nuestros invitados. Lajos Asdí, analista político en San Juan, Puerto Rico, y Lluís Torres, politólogo en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Al maestro Lajos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Les ruego, como siempre, un minuto para cada respuesta. Lluís, ¿por qué tenemos dos grupos perfectamente contrarios en Estados Unidos? Unos que quieren atacar a Irán, ya sea con sanciones o militarmente, y otro grupo que no quiere atacar a Irán. ¿Por qué? Por favor. Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Fácilmente. Por un lado hay el grupo demócrata que recuerda las experiencias de Irak y el fracaso de Libia y no quiere repetir las mismas acciones en Irán, más cuando Irán sería un país mucho más difícil de atacar y mucho más difícil de vencer que un estado como Irak. Por otro lado, tenemos a los hawks republicanos de Donald Trump que siguen la línea establecida por George Bush y sus neoconservadores. Bien. Lajos, pues la misma pregunta, ¿no? Porque hay dos grupos y además perfectamente definidos, ¿no? Unos no quieren atacar a Irán y otros sí quieren atacar a Irán. Por favor. El compañero ha dicho lo del acuerdo nuclear, pues que firmó el presidente Obama con Irán en 2015 y bueno, estaba el apoyo ya del Partido Demócrata, al menos aquellos elementos que estaban de acuerdo con la política de Obama, de llegar a un acuerdo para controlar, según ellos, el programa nuclear iraní. Y sabemos, ya veíamos cuando se estaba negociando el acuerdo, cuando ya se había llevado a cabo, cómo los republicanos, el Partido Republicano de Estados Unidos se oponía terminantemente pues a ese acuerdo, que hasta el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sin la invitación del presidente Obama, del Departamento de Estado, su diplomacia, pues fue al Congreso de Estados Unidos, invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, republicano. Así que eso diríamos que es un elemento importante. Y claro, dentro de los republicanos ya están aquellos, por ejemplo, y soy rápido, no perdonan a Irán desde los tiempos de la toma de rehenes de la embajada, al comienzo de la Revolución Islámica. Probablemente Bolton es uno de esos que, si bien recuerdo, viene de tiempos de Ronald Reagan. Están otros que es por la actitud de Netanyahu, de estar en contra del acuerdo nuclear porque odia a Irán y no quiere que ni siquiera de manera pacífica tenga un programa nuclear. Y ahí estaría la influencia de Jared Kushner, yerno de Trump, por ejemplo, de Michael Pence, vicepresidente de Trump, republicano y evangélico y por motivos bíblicos muy incondicional de Israel, lo que diga. Así que tenemos eso, y como se ha dicho, los neoconservadores, ¿no? Los que yo llamo también neoimperialistas, que por su gran lealtad a Israel, sean de origen judío o no lo sean, pues odian Irán porque Irán apoya a los palestinos, apoya a Siria, apoya a Hezbollah, así que bueno, es un tema así, es como se dividiría en parte. Bien. A ver, ya Lajos ya empezó a llenarle ahí de esencia, la esencia que está detrás de las cosas. Y yo quiero, Lluís, que me expliques y que me dejes en el análisis muy claro. ¿Esto es una guerra entre nacionalistas y globalistas en Estados Unidos? O sea, los nacionalistas quisieran atacar a Irán y los globalistas no. A ver, explícame, por favor. No creo que vaya por ahí. Esto es una guerra entre los que siguen una línea establecida desde los tiempos de Jimmy Carter y los que han avanzado y han visto que Estados Unidos no puede tener una línea neoimperialista permanentemente en el mundo. Me explico. Hay dos cosas que quiere Estados Unidos en la región y que quiere Estados Unidos específicamente respecto a Irán. Uno, reducir su poder en la región, y dos, controlar el crudo iraní. Ya desde los tiempos de Jimmy Carter se estableció lo que se conoce como doctrina Carter, en lo que se especificaba
que la seguridad de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico y por extensión en Oriente Medio era materia de seguridad nacional, con lo cual si cualquier fuerza extranjera o presente en la región intervenía en los intereses estadounidenses en la zona, Estados Unidos respondería con los medios que fueran necesarios y, si era necesario, por la vía militar. Esta línea se desarrolla un poco más con la administración Bush y esto es lo que llega hasta nuestros días. En ese momento se entiende que la seguridad energética de Estados Unidos es materia también de seguridad nacional y, de la misma manera, si es necesario utilizar la vía militar para defender estas prioridades, se utilizará. Por otro lado, este sería el factor del control del petróleo, pero por otro lado tenemos el factor del poder internacional o del poder regional. Estados Unidos en los últimos tiempos ha perdido poder en la región y por extensión lo han perdido sus campeones regionales, como se ha dicho Israel y Arabia Saudí. Y Estados Unidos lo que no puede es tolerar esta situación. Entonces vemos enfrentadas dos líneas, la línea neoconservadora o que sigue esta tendencia imperialista y una nueva línea cuyo máximo exponente podría ser Bernie Sanders, que entiende que los tiempos del imperialismo quizá no tienen futuro. Bien, oye, pero Luis, ¿no está muy marcado o no está claro que los nacionalistas pues son estos halcones que dices, los neoconservadores, que quieren el proteccionismo, que adoptan al proteccionismo, que no quieren tratados con nadie, que han destruido los tratados de París, el de libre comercio con México, el tratado transatlántico, el acuerdo nuclear, y por el otro está perfectamente definido el globalismo por los Obama, los Clinton, los demócratas que sí quieren tratados, que sí quieren el acuerdo nuclear, que sí quieren el Tratado de Libre Comercio con México, que sí quieren el Acuerdo Transpacífico? ¿No es muy clara esa división? Luis. Es cierto que esta división existe, pero no olvidemos tampoco que la tendencia globalista de los demócratas, principalmente, es globalista siempre y cuando beneficie a Washington. Me explico. Obama es recordado por haber abierto vías diplomáticas amistosas con Cuba, con Irán, a través del acuerdo nuclear, pero siempre que estos nuevos acuerdos fueran beneficiosos para el propio país. Por otro lado, su política exterior, comparándola con la política exterior de la administración Bush, fue un poco más suave, pero no dejó de ser una política exterior agresiva. Por ejemplo, la administración Obama fue la que desarrolló el programa de drones en Yemen, en Somalia, en la zona del Waziristán del Norte, en Pakistán, en Afganistán. Es decir, sí que hay una línea entre globalistas y más, digamos, aislacionistas o nacionalistas, que podría ser la línea de Donald Trump, pero en materia de política exterior todos mantienen una cierta postura agresiva para defender lo que entienden que son los intereses de Estados Unidos en el mundo, como podría ser el control de regiones clave, el mantener una preponderancia en términos de poder a nivel internacional o el control de las reservas de crudo o de gas, la seguridad energética de la que hablaba antes. Déjame ir con Lajos. Lajos, a ver, maestro, y permíteme que te llame así porque de verdad todos los seguidores te quieren. Gracias por estar aquí otra vez. Lajos, a ver, el primer ministro de Israel estaría feliz si Estados Unidos ataca a Irán. Pregunta, si los sionistas están detrás de los que quieren atacar, ¿quiénes están detrás de los que no quieren atacar? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, el caso de John Kerry, que fue secretario de Estado bajo Obama en su segunda presidencia, y él, bueno, ha sido arquitecto del acuerdo nuclear, del Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear con Irán. Entonces, él incluso ha sido acusado de que ya retirado, con Trump como presidente, ha estado en contacto, creo que eso le acusan con Irán, como que si, bueno, no ha sido leal a Estados Unidos, pero bueno, es el hecho de que es un buen acuerdo. Ahí poniéndonos del plano de la efectividad del acuerdo nuclear, reconocido por la ONU, reconocido por la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania, aparte ya de Rusia y de China, como un acuerdo que ha sido respetado por Irán y que ha seguido aún con las sanciones respetándolo. Entonces, hay esa postura de norteamericanos
que ven que es simplemente un grave error eliminar tratados, porque además está ya la consideración de que si Estados Unidos negocia un tratado bajo un presidente y viene otro y lo elimina, entonces no hay confianza, no hay seguridad de que alguien quiera negociar con Estados Unidos porque viene otro presidente y acaba con ello. Y ahí yo me atrevería a decir que hay quizá probablemente republicanos de la vieja guardia, me refiero de tiempos de Reagan o de George H.W. Bush padre, pues que por ejemplo no les ha gustado, desviándome un poco de lo de Irán, pero el Tratado de Armas Nucleares de alcance corto, medio, intermedio de 1987, no le gusta la actitud de estos republicanos de Trump, Bolton por ejemplo, Michael Pompeo, que la idea es desmantelar el proceso de control de armas desde ese punto de vista, y ahí caería lo del acuerdo nuclear con Irán también, porque es una forma de tratar de controlar desde el punto de vista de Washington. Yo personalmente creo que no era necesario esas limitaciones para Irán, porque Irán no tenía un programa de armas nucleares, pero bueno, para ellos calmarse, estos que venían acusando a Irán de que tenía un programa de armas nucleares, pues el acuerdo a cambio de que se eliminen las sanciones. Entonces vemos un gobierno de Trump con unos republicanos, pero de lo más extremo, heredados sí de tiempos de George W. Bush, que era otro, yo diría que Bush un ignorante en política exterior, pero venían estos halcones, como se ha dicho, a invadir a Irak, por ejemplo, a tratar de atacar a Irán. ¿Sí? ¿Por qué estos grupos que dices de halcones están asociados con los supremacistas blancos? Yo diría que hay de todo. Hay algunos que serían pues sí, xenófobos, racistas, pero yo diría que lo clave son los elementos del gobierno de Trump que son muy pro-Israel, por motivos tribales, vamos a decirlo así, familiares. Ahí tienes a Jared Kushner. Yo diría que Kushner probablemente no era un republicano de médula, sino pues creo que él incluso llegó a tener ideas demócratas antes, pero es amigo, tengo entendido, de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Entonces por motivos religiosos es ultraortodoxo, bueno, no es ultraortodoxo, pero es ortodoxo. El embajador de Estados Unidos ante Tel Aviv, David Friedman, él es pues ortodoxo también y amigo de Trump personal. Entonces tienes a Michael Pence, evangélico, Pompeo, Michael Pompeo también es evangélico y llegó a decir pues como que Trump Dios lo puso en la presidencia para proteger a los israelíes. La última pregunta, Lajos, para ir con Luis. La última pregunta, sí. Lajos, pero tú has dicho aquí en muchos programas que el lobby sionista pues prácticamente maneja la política de Estados Unidos. Entonces, sí, si detrás de los nacionalistas halcones neoconservadores está Netanyahu y está presionando, no me contestaste, ¿quién está detrás de los demócratas, de los que no quieren la guerra? ¿O ahí no hay sionistas? ¿O ahí no hay israelíes? Hay de todo. Bueno, Bernie Sanders es una persona judío-americano, pero es una persona moderada, apoya la causa palestina de autodeterminación, no quiere la guerra, es otro tipo. Hay elementos dentro del Partido Demócrata, como Hillary Clinton, que ella, pues no olvidemos, cuando Obama en su primer término, pues como presidente, ella era la secretaria de Estado cuando empezaron Estados Unidos a apoyar a grupos terroristas radicales suníes en Siria. Y ahí fue cuando fue el asesinato del embajador Stevens en Benghazi, según, ¿cómo se llamaba? Seymour Hersh, el periodista judío-americano de prestigio investigador, pues le dijeron sus fuentes que Benghazi servía de punto de salida de armas y de yihadistas, de radicales suníes, que Estados Unidos canalizaba a Turquía con la confabulación de Turquía para de ahí pasar a Siria y llenarla de terroristas y de las armas de los antiguos arsenales de Gaddafi. Entonces ella, Hillary, pues tengo entendido, y eso por la prensa israelí, que recibía dinero de Larry Silverstein, creo que era, o Silverstein, que era que era dueño de las Torres Gemelas, cuando fueron, pues esas que fueron destruidas el 11 de septiembre, y Silverstein a su vez estrecho amigo de Netanyahu, de Ariel Sharon, de Yehud Barak, etcétera. O sea que por un lado ella, yo creo que de ser presidenta habría seguido quizá pues las instrucciones, no voy a decir instrucciones, pero me refiero al poder político de Israel en Estados Unidos. Ella le debería favores
a ese grupo y probablemente habría intervenido militarmente en Siria de haber llegado a presidenta. Y ese es el otro punto, que Obama llegó al acuerdo nuclear con Irán, muy bien, pero apoyó a los terroristas radicales suníes en Siria en una guerra que sigue hasta el día de hoy. Yo creo que para apaciguar a Israel, ya que quería después firmar el acuerdo nuclear con Irán, pero no lo iba a hacer en su primer término presidencial, porque con esa enemistad que había en Tel Aviv ante ese acuerdo, el PAIC, pues probablemente no habría sido reelegido, pero lo hizo cuando ya no tenía nada que perder en la segunda presidencia. Y no olvidemos, él intervino, Obama, contra Gaddafi en Libia, destruyendo ese país. Así que ya ven, estoy de acuerdo con el compañero, en cuanto sean demócratas o republicanos, tienen una visión imperialista, intervencionista, y claro, se lo deben a Israel de mayor o menor medida, pero ahí está el problema. Gracias. Luis, dos preguntas rápido porque ya se nos fue el tiempo. La primera, bueno, esto sin duda tiene que ver con la banca mundial. ¿Dónde quedan entonces los Rockefeller? ¿Dónde quedan entonces los Rothschild? Porque hay quien dice que Irán, por no entrarle a las jugadas del Fondo Monetario Internacional, pues está bajo presión y bajo el odio de Estados Unidos. Y dos, la respuesta de Irán dice que jamás se van a rendir. Por favor. En primer lugar, sí que es cierto que Irán no acata las normas de lo que serían las instituciones económicas globales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero es más peligroso aún. No hay que olvidar que China está intentando establecer un sistema económico bancario alternativo para todos aquellos países que no quieran doblegarse a estos intereses económicos que han sido los hegemónicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí perciben un peligro. Por eso las sanciones económicas van principalmente dirigidas a las entidades financieras iraníes y a las empresas petrolíferas. Por otro lado, me gustaría remarcar, en relación con lo que ha dicho el compañero, con el que estoy muy de acuerdo, la influencia que tiene Israel en toda esta escalada de tensiones, en todo este conflicto. ¿Qué es lo que quiere realmente Estados Unidos? ¿Por qué esta retórica amenazante y por qué este despliegue de tropas en el Golfo Pérsico? Lo que quiere Estados Unidos es limitar o acabar con el programa de misiles balísticos de Irán. Y esto viene relacionado con el contexto regional de los últimos años. Como decía anteriormente, Irán ha ganado muchísimo poder regional, lo que hace que Israel y Arabia Saudí se sientan amenazados, pero especialmente Israel, porque habiéndose establecido un nuevo gobierno en Irak, mucho más propenso a tener relaciones normalizadas con Irán, mientras se está ganando por parte del régimen de Al-Assad la guerra en Siria y con la presencia de Hezbollah en Líbano, Estados Unidos e Israel están viendo cómo puede establecerse lo que ellos llaman un corredor chií, desde Irán hasta el Mediterráneo, lo que representa una amenaza muy grave para Israel. Bien. Entonces, como consecuencia y utilizando el poder que tiene el lobby israelí en Estados Unidos, lo que están haciendo es presionar para que Estados Unidos adopte esta retórica amenazante. Bien. Y la primera de sus jugadas es intentar limitar el programa de misiles balísticos de Irán. Gracias, Luis. Nos vamos, Lajos. A ver, tú también eres experto en inteligencia y quiero hacerte esta pregunta. Quiero que analicemos el problema mucho más allá de Estados Unidos contra Irán, sino más bien como una pieza del gran rompecabezas. Esto lo planteé al principio del programa. ¿Es probable que las amenazas de guerra sean un método para apoyar y provocar que el mundo adopte la ideología nacionalista? Es decir, amenazando, atacando, humillando, insultando. Pensemos cuál es la reacción de los países. Protección. Entonces estarán haciendo que los países, en vez de confiar en el acuerdo internacional, se replieguen y refuercen el nacionalismo. Ese que Steve Bannon está por Europa, por allá por España, con Vox, con todos los partidos que ha visitado, que quiere imponer el nacionalismo. El nacionalismo entonces así sería el arma perfecta para combatir el globalismo de China. ¿Qué piensas si nos vamos, Lajos? Sí, bueno, brevemente, no estaría de acuerdo con eso.
pero lo que sí creo es que Estados Unidos, como dirían a la cañona, quiere imponer su hegemonía a nivel mundial. Es como la nueva amenaza del mundo, en mi opinión ahora, como antes lo fue Hitler, pero Hitler, claro, se puso a invadir con sus Panzer. Estos invaden de vez en cuando, pero están dependiendo más en lo que llamaría la guerra híbrida, usando otro tipo de instrumentos como sanciones económicas, sanciones diplomáticas, acusaciones jurídicas de crímenes, etcétera. Y las sanciones económicas, pues, las están usando para parecer efectivamente para intimidar al resto del mundo, o que no compren petróleo Venezuela, no compren petróleo Irán, no comercien con Huawei de la China. Entonces es una forma de imponerse a la fuerza a Estados Unidos, y recurren con operaciones a veces de inteligencia para crear un casus belli. Es lo que yo temo con Irán. Ese incidente de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos, Golfo de Omán, pudieron haber sido comandos SEAL de la Marina Americana o SBS, Special Boat Service del Royal Navy británico, porque tienen los medios. Y acabo con esto, el SEAL Delivery Vehicle SDV, que es para insertar hombres rana y poner minas de contacto, minas Lapa, y bueno, es un tema para otro debate. Nos vamos, pero, Layos, sí. perdóname, nos vamos, gracias, se nos acabó rapidísimo el tiempo. Empecé con una hipótesis y cierro con otra. Si la historia fuera una señora y nos hablara al oído, quizá la historia nos diría, ¿qué no han aprendido? ¿Qué no se han dado cuenta que Estados Unidos no gana ni una guerra? Y que eso es precisamente lo que quieren, solo causar desastre. Porque en todas las guerras que Estados Unidos pierde, en realidad gana. Nos guste o no, así se convirtió en la primera economía del mundo. Porque lo que importa en una guerra para Estados Unidos es la manufactura de armas. Eso es todo. Las guerras son un show, son una expo para vender sus modelos, para probar los nuevos y para meterle miedo a los vecinos para que compren más armas. Resultado, la economía más poderosa del mundo, que ya no está cierto. Gracias.